Universidad Seminario Reformado Latinoamericano se complace en presentar al Dr. Richard Pratt y su exposición Hermenéutica Bíblica. Now we're going to try to look at an example. Ahora vamos a intentar mirar un ejemplo. It's from Genesis chapter 12, Está en Génesis capítulo 12, verses 10 through 20. versículos 10 al 20. Let's take a look at that passage, Vamos a mirarlo. and we want to try to apply the principles we have learned this week to this story. Y vamos a intentar aplicarle los principios que hemos aprendido esta semana a esta historia. So let's begin by reading the whole story. Así que comencemos leyendo toda la historia. Por favor. Alguien que la lea, por favor. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, y por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno. Okay, so what we want to do is to look at this whole story. Lo que queremos hacer es mirar a toda esta historia. Not just a part of it. No solamente parte de ella. Not just the one verse that means something to you. No solamente un versículo que signifique algo para ustedes. The whole story. Sino toda la historia. And we want to ask the question, Y queremos hacer la pregunta: what did it mean originally? ¿Qué significaba originalmente? And what should it mean today? ¿Y qué debe significar hoy? Okay? ¿Está bien? Now to do that, we're going to apply the principles that we have learned this week. Así que para hacer eso vamos a aplicar los principios que hemos aprendido esta semana. And a few principles we have not learned this week. Y algunos principios que no hemos aprendido esta semana. Because we did not have enough time. Porque no tuvimos suficiente Okay? tiempo. So let's begin Así que comencemos with the original meaning. con el significado original. Why was this story written? ¿Por qué se escribió esta historia? And to do that, Y para hacer eso, we must always ask those kingdom questions and covenant questions. nosotros debemos siempre hacer esas preguntas que corresponden al reino y a los pactos. ¿Recuerdan? Okay. So let's talk first about the kingdom and the covenant in the time of Abraham. Así que ahora hablemos entonces acerca del reino y los pactos en la época de Abraham. Entiendan. Okay, bueno. The first thing we know La primera cosa que sabemos is this. es esta. See? The kingdom of God is coming to earth as it is in heaven. El reino de Dios está viniendo a la tierra así como es en el cielo. It is coming by humanity Viene por medio de la humanidad. and
and by humanity multiplying and having dominion. Y por esa humanidad multiplicándose y teniendo dominio. And different aspects of that are emphasized in the background of this story. Y diferentes aspectos de esto están enfatalizados en el trasfondo de la historia. Who is the main image of God in this story? En esta historia, ¿quién es la principal imagen de Dios? Abraham. Are there other images of God in this story? En esta historia hay otras imágenes de Dios. Sí. ¿Quién? Sara y Aarón y sus gentes. Okay. ¿Está bien? So they're all involved in this kingdom business. Así que todos están involucrados en el negocio de este reino. Either on God's side or on the devil's side. Bien sea en el lado de Dios o en el lado del diablo. Sometimes in between. Y algunas veces en la mitad. Ambos lados. Okay? So we know this much, yes? Así que nosotros sabemos mucho de esto. No problem. We know they're involved in multiplication. Sabemos que están involucrados en la multiplicación. We know they're involved in dominion. También en el dominio están involucrados. Either for God or against God. Para Dios, bien sea para Dios o contra Dios. Es muy simple, pero es muy profundo. So Abraham is involved in multiplying and having dominion. Así que Abraham está involucrado en la multiplicación Por y en Dios. tener dominio. Por Dios o contra Dios. A favor de Dios o contra En Dios. esta vez, por Dios, okay? And Faraón, ¿Y qué tal Faraón? contra. How do you see that Pharaoh is against dominion and multiplication for God? ¿Cómo pueden ver ustedes que Faraón aquí está en contra de la multiplicación y del dominio? Okay, and for an Israelite reading this story, Y para que un israelita lea esta historia, they know whom Pharaoh serves. para ellos es claro a quién es que sirve Faraón. ¿Quién? ¿A quién sirve Faraón? Satan. He is the seed, Pharaoh is the seed of the serpent. Faraón es la simiente de la serpiente. Do you think it is a coincidence ¿Ustedes creen que eso es una coincidencia? that the devil was in the form of a serpent when he came to the Garden of Eden? Que el diablo estaba en la forma de una serpiente cuando vino allí al jardín de Edén. Do you think that was a coincidence? ¿Ustedes piensan que eso era una coincidencia? You have seen the crowns of the pharaohs. Ustedes han visto las coronas de los faraones. See, what do they have on them? ¿Qué tienen allí las coronas? When Moses wrote the story of Adam's temptation, Cuando Moisés escribió la historia de la tentación de he Adán, did not have to say the serpent. él no tuvo que decir la serpiente. He could have just said Satan. Él pudo haber dicho tranquilamente Satán. So why did he choose serpent? ¿Por qué escogió escribir serpiente? To help his readers identify Para ayudar a sus lectores a identificar, Egipto, para identificar a Egipto. because that was the form of the devil they were facing. Porque esa era la forma del demonio que ellos estaban enfrentando. ¿Entiende eso? Sí, señor. He could have said the tempter came, Él pudo haber dicho que el tentador vino, Satan came, pudo haber dicho que Satanás vino, the evil one came, que el maligno vino, the evil angel came. que el ángel maligno He could vino. have said anything, Cualquier cosa pudo haber dicho, but he said he came in the form of a serpent. pero él dijo que vino en forma de una serpiente. And you know that Moses himself, the initial struggle between Egypt and Moses was over serpents. Y ustedes saben que Moisés mismo y la batalla, la confrontación inicial entre Moisés y Faraón fue sobre una ¿qué? La serpiente. See? Okay, bueno, okay. All right, and Abraham is the man of God. Así que Abraham es el hombre de Dios. We know that from chapter 12, verses 1 through 9. Ya lo sabemos desde el capítulo 12, versículos 1 al 9. See? He's the one that God called to the promised land, Él fue a quien Dios llamó para la tierra prometida. la playa. Okay, now he is out of the promised land. Ahora él está fuera de la tierra prometida. Why? ¿Por qué?
Había hambre en la tierra. A plague on the land of Canaan. Había una plaga, una hambruna en la tierra de Canaán. That's going to be important in a minute. Eso va a ser importante en unos minutos. Now let's think about the covenants. Ahora pensemos acerca de los pactos. La pregunta es, what covenants are in effect at this time in Abraham's life? La pregunta es, ¿cuál pacto está activo en este momento de la vida de Abraham? Estamos comenzando a caminar en los tiempos de Abraham. See? Not official yet, No oficialmente todavía, but we're on the beginning of it. pero estamos en el principio de ello. So we know then that Abraham is operating under these basic principles. Ahora entonces sabemos que Abraham está operando bajo estos principios básicos. Okay? God shows mercy, God requires loyalty, blessings and curses. Dios muestra misericordia, Él requiere lealtad, hay bendiciones y hay maldiciones. As revealed in Adam, as revealed to Noah. Como se reveló en Adán y como se reveló en Noé. And as it is beginning to be revealed in the days of Abraham. Y como va a empezar a ser revelado en los días de Abraham. Okay? He does not know about Moses. Él no sabe acerca de He Moisés. does not know about the Davidic monarchy. Él no sabe nada acerca de la monarquía bíblica. He does not know about Christ and fulfillment and how he will do that. No sabe nada acerca de Cristo y de su cumplimiento. He says, say. Tenemos entonces, sabemos eso acerca de ICC. He does not know this. Él no sabe nada acerca de esto. ¿Qué bueno? So he's dealing with things as they are for him. Así que él está lidiando con cosas como las que son para él. He knows that God has called him Y él sabe que Dios lo ha llamado a la playa. a la playa. And this is the beginning point of the fulfillment of the promise Y este es el punto de inicio del cumplimiento de la promesa and the requirement y el requerimiento for filling the whole world para llenar todo el mundo and having dominion over the whole world. y tener dominio sobre todo el mundo. So that's the context Ese es el contexto of what entonces happened to Abraham in this story. de lo que pasó a Abraham en esta historia. Okay. Now what we want to do is look at the parts, the main parts of the story. Así que lo que vamos a hacer ahora es mirar las partes principales de esta And here historia. they are. Aquí está The beginning of the journey. el comienzo del viaje. Pharaoh captures Abram. Faraón captura a Abraham, He holds him in Egypt. él lo mantiene allí en Egipto God inflicts plagues on Pharaoh. y Dios le inflige plagas a Faraón. Pharaoh sets Abraham free. Y Faraón luego lo libera. And the sojourn or viaje is ended. Entonces allí termina el viaje. Okay, so you look at the beginning of the story. Así que vamos y miramos al principio de la Read historia. that, please. Veamos eso, por favor. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Okay, now read the last verse. Ahora leamos el último verso. Lee. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer, con todo lo que tenía. Okay, can you see that's a good beginning and a good ending? ¿Ustedes pueden ver que es un buen comienzo y un buen final? See or no? ¿Sí o no? Does that feel like a story to you? Does that feel like a story to you? ¿Les parece que es una historia para a ustedes? ¿Les parece que es una historia? If you were watching this on television, Si ustedes estuvieran mirando esta televisión, could you now have a commercial? ¿podrían tener entonces un comercial? Episode 1. Ese es el episodio 1. ¿Entiendes? Es muy importante. Because most stories have a beginning Porque la mayoría de las historias tienen un principio and they have an ending y tienen un final, that are parallel to each other que son paralelos el uno con el otro, in some way. en algún modo. There are many ways in which they parallel each other. Hay muchas formas en las cuales pueden estar en paralelo. The simplest of stories La historia más simple has two parts, tiene dos a partes. beginning and an ending. Tiene un principio y tiene un final. Aristotle was wrong about that. Aristóteles se equivocó con eso. Who knows what Aristotle said? ¿Quién sabe lo que dijo Aristóteles? In the Poetics. En
los poéticos. That stories have three parts. Les dijo que las historias tenían tres partes. A beginning, Tenían un comienzo, a middle, un medio and an end. y un final. And most stories do. Y la mayoría de las historias sí tienen eso. But the simplest stories just have a beginning and an ending. Pero las historias simples tienen solamente un principio y un fin. I went to the store. Yo fui a la tienda, I came home. yo vine a casa. I went to the store. Yo fui a la tienda, I bought some food. compré algo de alimento I went home. y regresé a casa. Tres partes. See? I went to the store. Yo fui a la tienda, I searched for food. busqué la comida, I bought some food. compré algo de I comida, went home. y regresé a casa. I went to the store. Fui a la tienda, I searched for food. busqué la comida, I found some food. la encontré, I bought it. la compré, I came home. regresé a casa. Those are the normal ways in which stories are told. Esa es la forma normal en la cual se cuentan las You historias. can go 7, 8, 9, 10. Ustedes no pueden ir 7, 8, 9, But 10, by the time you divide a Bible story into that many parts, pero para el momento en el cual divides una historia en It's- todas esas muchas it partes, is hard to manage it. es difícil de manejarla. It's best to stop with 3 or 5. Es 3, 4, mejor, 5. es mejor comenzar con 3, 4, 5. Okay, so if we were to divide this story into 3, Así que si tuviéramos que dividir esta historia en 3, not 5, no en 5, what would they be? entonces ¿cómo sería? Verse 10 is number 1, El versículo 10 es el número 1, 11 through 19 is number 2, de 11 al 19 es el número 2 and 20 is number 3. y el 20 es el número 3. ¿Entiendes? Now, because this story has an identifiable turning point in the center, Y como esta historia tiene un punto identificable de cambio en el centro, I bought the food. yo compré el alimento. You cannot divide this into 4, Entonces no lo puedes dividir en 4, but you can divide it into 3 or into 5. pero puedes dividirlo en 3 o en 5. Qué bueno, huh? How many points do your sermons have? ¿Cuántos puntos tienen sus sermones? 3. No más, por favor. Entonces, ay, caramba. Okay. So if you can divide a story into 2, 3, 4, 5 parts, that's quite good. Si ustedes van a dividir una historia entre 4, 5, 6 partes, eso es bastante bueno. Even 3 parts is good Aún 3 partes es bueno. if you're going to have a 3-point sermon. Si van a tener un sermón de 3 puntos. Okay? ¿Está bien? We'll talk about that in a moment. En un momento vamos a hablar de eso. But here's my point, Pero aquí está mi punto. and this is what you have to ask yourself now. Y esto es lo que ustedes se tienen que preguntar ahora. How many different ways could you tell this story without making any errors if you were inspired by the Holy Spirit? ¿De cuántas maneras ustedes podrían contar esta historia? Ustedes pueden decir esta historia inspirados por el Espíritu Santo. In otras palabras, how many ways could Moses have written this story? En otras palabras, ¿de cuántas formas pudo haber Moisés escrito esta historia? Innumerable. De formas innumerables. ¿Entiende eso? Without making any mistakes, without telling any error, Sin cometer ningún error, sin falta alguna. okay? He could have told it any number of ways. Él pudo haberlo dicho de cualquier número de And if formas. you don't believe that, Y si ustedes no lo creen, then compare the 4 Gospels entonces comparen los 4 and look evangelios. at how they tell the same events in different ways, Miren cómo es que ellos dicen o cuentan acerca del mismo evento de varias maneras, without errors. sin error. Or if you're really adventurous, Y si ustedes son bastante aventureros, compare the books of Samuel and Kings comparen el libro de Samuel y el libro de los Reyes with Chronicles. con las crónicas. Then you can see that inspired writers can tell the same story in different ways. Ahora pueden ustedes ver que diferentes hombres inspirados pueden contar la misma historia de diferentes maneras. So why did Moses say it this way? Entonces, ¿por qué Moisés la dijo de esta forma?
is because he has purposes. es porque él tenía propósitos. So he says some things, Así que él dice algunas cosas, only a few things actually, de hecho dice unas cuantas cosas, and he leaves out many things. y él saca muchas cosas. Does he put in more or leave out more? Él pone más o deja fuera de la historia más. Deja afuera más. Yeah, he leaves out much, much more. Él deja fuera mucho, mucho más. What would you like to know ¿A ustedes qué les gustaría saber about this event acerca de este evento that Moses does not write down? que Moisés no lo escribió aquí? How much time it took? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Por qué miente? Why does he lie? Good. What was he thinking? ¿Qué era lo que estaba pensando? Yeah. What else? ¿Qué más? ¿Qué hizo la esposa de Abraham todo el tiempo que estuvo con Faraón? Mientras se hizo rico y Yeah, exactly. That'd be nice to know. Eso sería bueno saber, ¿no? What else? ¿Qué más? Why is there a famine in Canaan? Porque hubo una hambruna en Canaán. Usually that means a curse from God. Y usualmente eso significa una maldición de parte de Dios. Why was there this curse on Canaan? ¿Por qué hubo esta maldición en Canaán? He does not tell us. Él no nos lo dice. Why? ¿Por qué no nos lo dice? He doesn't care. A él no le importó. It's irrelevant Era irrelevante para él. for this time, Para esta ocasión. for this story. Para esta historia. So what a writer leaves out ¿Por qué un escritor deja cosas afuera de la historia? is as important as what he puts in. Es tan importante considerarlo como las cosas que When you introducen la ask, when historia. you ask the question Cuando ustedes hacen la pregunta about the original meaning. acerca del significado original. La intención del autor. Intención del autor. Now, when you don't look for the original meaning, Ahora, cuando ustedes no buscan el significado original, and most pastors don't, y la mayoría de los pastores no hacen eso, they will often add things to the story ellos a menudo le adicionan cosas a la historia when they preach cuando ellos están predicando, that are interesting to them, que son interesantes para ellos, but are not significant for the story. pero no son significativas para la historia. Okay? Just look at commentaries. Simplemente miran los comentarios. They do this all the time. Los comentarios se hacen eso todo el tiempo. And because they do, Y como hacen eso, they often miss the original meaning. entonces se pierden el mensaje original. This is the reason. Esta es la razón They are thinking about the historical events in the days of Abraham. por la cual ellos están pensando en los eventos históricos en los días de Abraham. They are not thinking about Moses and Israel, En este caso no están pensando acerca de Moisés en Israel. the writing of the story. Cómo se escribió la historia. When you read about Adam and Eve in the garden, Cuando ustedes leen acerca de Adán y Eva en el jardín, what are you thinking about? ¿qué es lo que ustedes piensan? Usually, Usualmente Adam and Eve in the garden, piensan acerca de Adán y Eva en el jardín, not Moses and Israel. no acerca de Moisés y de Israel. ¿Entienden la diferencia? Okay. One is called historical, Uno es llamado histórico the other literary. y el otro es literario. And he gave us stories. Allí en el curso, él nos dio historias. Okay, bueno. So if we're going to look at this for original meaning, Así que si vamos a mirar a estos para el significado original, we have to consider more than just the world of Abraham. así que tenemos que considerar más que solamente el mundo de Abraham. We have to consider the world of Moses. También tenemos que considerar el mundo de Moisés. So let's do that. Entonces vamos a hacerlo. El reino y pacto en el tiempo de Moisés. Ahí lo tenemos.
¿Es lo mismo o diferente de Abraham? Diferente. Diferente. Different emphases, Es un énfasis diferente. okay? Different important things. Son cosas importantes diferentes. Why? ¿Por qué? See, and what makes it different? ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Los pactos. Los pactos, gracias. Okay, so let's think about the kingdom first. Así que entonces vamos a hablar primero acerca del reino. Same basic principle. Es el mismo principio básico. God's kingdom is coming to earth through the service of humanity to God. El reino de Dios está viniendo a la tierra a través del servicio de la humanidad a Dios. But in this frame of reference, Pero en este esquema de referencia, who are the people of God? ¿quiénes son el pueblo de Dios? En el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés. Israel. Moisés y Israel. ¿Entienden? Antes, humanidad was Abraham, Paro, Sarah. Okay, pero no aquí. ¿Entiende la diferencia? Okay, bueno. So, there they are. Allí vamos. So, I have a good question for you. Les tengo una buena pregunta. And the answer is both. Y la respuesta es ambos. Okay? Is this story about Abraham or is this story about Israel? ¿Esta historia es acerca de Abraham o acerca de Israel? Ambos. I told you the answer. Ambos. Les dije la respuesta. Ambos. ¿Entiende? Okay, good. So if we're thinking about this is written about Abraham, Si nosotros estamos pensando que esto es escrito acerca de Abraham, but it is written for Israel, pero es escrito para Israel, so which covenant do we need to be thinking about? ¿en cuál pacto debemos estar pensando? Ambos. Exactamente. Adán y Noé. Okay, so multiplication of Israel, Así que tenemos aquí la multiplicación de Israel, the dominion of Israel, el dominio de Israel, and that's all about y eso es todo acerca de the covenant with Adam, el pacto con Adán, Noé, Noé, Abraham, Abraham and Moisés. y Moisés. So, when Moses mentions Pharaoh in the days of Abraham, Así que cuando Moisés menciona a Faraón en los días de Abraham, what does he want his audience to think about? ¿en qué quiere Moisés que su audiencia piense? Dos cosas. Son dos cosas. Pharaoh en el tiempo de Abraham y Faraón en el tiempo de Israel. ¿Entiende eso? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Cómo? When he tells them about Abraham, Cuando él les dice o cuando él cuenta acerca de Abraham, what does he want them to think about? ¿qué es lo que él quiere que piensen? Abraham, por supuesto, y Por supuesto que piensen en Abraham y en quién más. y en Israel. Y en Israel. He wants them to see the correlations. Él quiere que ellos vean las correlaciones And the contrast. y también los contrastes. What were the main themes in the days of Moses? Themes. ¿Cuáles fueron los principales temas en el tiempo de The Moisés? covenant with Moses. El pacto con Moisés. El tema principal, los temas principales del pacto con Moisés. La ley y la nación. Sí. The Exodus to Egypt. The Exodus to the Promised Land. El éxodo a la tierra prometida, Como una nación. ya como una nación. Okay. Estos tipos de cosas. Okay. Este tipo de cosas. Are you able to think about both worlds at the same time? ¿Son capaces de pensar en ambos roles a la misma vez? See, they are too. También. The readers. Ahí están los lectores. Okay? Okay, bueno. So this is, when you're looking at this literarily, Esto es cuando ustedes lo están mirando literariamente.
Our primary concern is what's going on in the days of Moses. Nuestra preocupación principal es qué está ocurriendo en los días de Moisés. And the story about Abraham is not just a story about Abraham. Y la historia de Abraham no solamente es una historia acerca de Abraham. It is now a story for the days of Moses. Ahora es una historia para los días de Moisés. As Israel as a nation Cuando Israel como una nación is moving forward se está moviendo hacia, in multiplication está moviéndose hacia adelante en and multiplicación and in dominion, y en dominio. ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Let's see. To establish the nation of Israel in the promised land. Para establecer la nación de Israel en la tierra prometida. This is the original meaning. Este es el significado original. Ambos perspectivos. Okay, so in that light, Así que con esta luz, let's talk about the original meaning. hablemos entonces acerca de el mensaje, el significado original. How many ways can you summarize the original meaning of a Bible passage? ¿En cuántas formas pueden resumir el significado original de un pasaje bíblico? And not, even if you don't include errors. Aún si no incluyes los errores. How many ways can you do it? ¿De cuántas maneras puedes hacerlo? Let me repeat the question, Voy a repetir la because pregunta. that was the wrong answer. Porque esa fue la How respuesta many incorrecta. how many ways can a person correctly summarize the original meaning of a verse or a passage? ¿En cuántas formas una persona puede resumir el mensaje original sin cometer errores de un pasaje de la Biblia? Muchos. Tell me, how would you summarize this passage in one sentence? En una frase, ¿cómo ustedes van a resumirían este pasaje? One sentence. Dígamelo en una frase. Abraham fue a Egipto y salió bendecido de Egipto. When? Is that correct? ¿Es correcto? See? Okay, give me another way to summarize it. Deme otra forma. La gracia de Dios con Abraham. Okay, is that correct? ¿Es correcto? See? Give me another one. Otro. Mentira. Abraham recupera a su esposa después de perderla. Okay, is that correct? ¿Es correcto? See? An otro? La mentira de Abraham. Okay. Okay, is that correct? ¿Es correcto? Maybe. Puede ser. But it's okay, está bien. An otro? ¿Otra? An otro? ¿Pueden dar otra? Huyendo de la sequía, de la hambruna. Okay, that's all right too. También está bien. Now we just made about 8 or 9 summaries, Hicimos como 7 u 8 resúmenes. one sentence summaries. Resúmenes de una frase. And some of those one sentence, all of them were true, Algunos de esas frases, todas ellas eran verdad. but some of them were more comprehensive than others. Pero algunas de ellas son más comprensivas que otras. Got the big picture. Algunas de ellas tienen más contenido, o sea, contienen la idea principal más que otras. Son más completas. Which is the littlest? ¿Cuál es la más pequeña? Abraham desciende a Egipto y salió bendecido de Egipto. That's more comprehensive, yes? Esta es más completa. What's missing from his summary? ¿Qué es lo que le falta al resumen de Alejandro? Detalles. See? Le faltan detalles. See? So the more comprehensive your summary, Entre más comprensión, entre más completo sea tu resumen, the fewer your details. menos detalles. The more detailed your summary, Entre más detalles tenga tu resumen, the less comprehensive. es menos comprensivo. See or no? Okay. Now the danger of the more detailed summary El peligro que tienen los resúmenes que tienen más detalles is that you are going to emphasize something in your sermon
es que ustedes van a enfatizar algo en sus sermones, a detail, un detalle en sus sermones, that is not being emphasized in the story. que no está siendo enfatizado en la historia. If you preach this passage Si ustedes predicaran este pasaje as a story about don't tell lies, como una historia acerca de no decir mentiras, you can do that, ustedes lo pueden hacer, but you're going to be missing the main ideas of the story. pero ustedes van a estarse perdiendo las ideas principales de la historia. Está bien. It's okay to do this. Está bien hacer eso. It's okay to focus on the minor themes. Está bien enfocarse en las cosas menores. Why? ¿Por qué? Porque también son importantes. What's your only infallible guide for interpreting the Bible? ¿Cuál es la única guía infalible para interpretar la Biblia? The Biblia. So do New Testament writers focus on small themes in Bible stories? Los escritores del Nuevo Testamento se enfocan en cosas pequeñas en la historia de la Biblia. See, all the time. Todo el tiempo. So is it wrong to do this? Así que está mal hacer esto. No. Okay? Libertad. 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 Okay? ¿Entiendes? It's very important Es muy importante because as soon as you begin to believe the things that we are talking about here, porque tan pronto como ustedes comienzan a creer en las cosas de las cuales hemos estado hablando aquí, where I am going to emphasize ¿dónde voy a enfatizar? to emphasize the main ideas in a story, Enfatizar las principales ideas de una historia. you are going to listen to sermons Ustedes van a escuchar los sermones from pastors who are not doing that, de pastores que no están haciendo eso and you're going to criticize them. y ustedes los van a criticar. In fact, you will read some books on hermeneutics De hecho, ustedes leerán algunos libros acerca de la hermenéutica that tell you always preach the main ideas from a passage. que siempre te dicen que prediques las ideas principales de un pasaje. But that cannot be the correct principle Pero ese no puede ser el principio correcto. because Jesus and his apostles did not do this. Porque Jesús y sus apóstoles no hicieron esto. What do we call that kind of approach in the book? ¿Cómo llamamos ese tipo de perspectiva en un libro? Temático. Great. Qué bueno. Temático. Histórico. Literal. Which of those is the best? ¿Cuál de esos es el mejor? Todos. How do you decide which one to use? ¿Cómo deciden cuál usar? De acuerdo a las circunstancias. Balanza momentáneo. Balance momentáneo. Balance momentáneo. Just like you do every other place in your life. Así es como tú lo haces en cualquier parte de tu vida, Every moment en todo momento, of every day. de cada día. Exegete your audience. Le haces exceso a la audiencia, Decide what they need decides qué es lo que ellos necesitan and emphasize that. y haces énfasis